Palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dejémoslo hasta ahí la lectura del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de la serpiente que engaña. Yo no sé usted, pero yo he estado siendo edificado últimamente con estos estudios y mi fe cada día se hace más fuerte en la palabra de Dios. Y espero que con lo que hemos estado compartiendo en estos días, su fe se fortalezca. Y una de las partes de la fe que debe fortalecerse es la fe en la palabra escrita. Lo que la palabra de Dios dice es verdadero, es real y es digno de toda nuestra confianza. Y esa es la base sobre la cual hemos estado compartiendo el libro del Génesis y la enseñanza que el libro del Génesis nos da cada día. Vamos a hablar el día de hoy acerca de un personaje que entra en escena en el capítulo número 3 y esta es la serpiente. Dice la Escritura, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Quisiera hacerle una pregunta. Vamos a responder algunas preguntas en esta mañana. ¿Quién fue el tentador? ¿Quién fue el tentador? Es una interesante pregunta que vamos a responder. Y para poder responderla y no responderla tan rápido y poder responderla de una manera completa, yo quiero preguntarle, ¿los versículos que acabamos de leer son una narración histórica o es una metáfora? ¿Es una narración histórica o es una metáfora? Estoy hablando de dos diferentes estilos literarios. La Biblia contiene muchos estilos literarios y ahorita le estoy mencionando dos estilos literarios que la Escritura tiene. Y cuando interpretamos los pasajes de la Biblia es importante identificar cuál es el estilo literario que se está utilizando para narrar los hechos. En este caso, la respuesta a esta pregunta es una narración histórica. De ninguna manera es una metáfora. Para muchos teólogos, inclusive teólogos, para muchas personas, la narración del libro del Génesis es una metáfora. Es como la historia del zorro y de la galletita de mazapán, o esas historias metafóricas en donde los zorros son muy inteligentes. Y algunos piensan que lo que la Biblia está hablando aquí es una metáfora y está representando la serpiente algún concepto de maldad. Y a través de la historia de la caída que se presenta en el capítulo 3 del Génesis, se nos está dando alguna lección moral. Las metáforas nos van a dar esas lecciones morales. Sin embargo, le tengo una noticia. Esto no es una metáfora. De ninguna manera el estilo literario de la Escritura en el Génesis utiliza una metáfora. Entendamos que, nuevamente, no creemos que el libro de Génesis es una compilación de ideas antiguas de diferentes fuentes, tanto paganas como judaicas.
realmente es la revelación de Dios de lo que pasó al principio, cosas de las cuales no había testigos, sino los hombres antiguos. Y entonces entendemos que Dios le revela al escritor sagrado la realidad de la creación, y si le revela la realidad de la creación desde el capítulo 1 del Génesis, la creación en 7 días, la creación del hombre, de la mujer, que no evoluciona de algún otro animal, sino que Dios lo forma, le da espíritu de vida, así no podemos de pronto cambiar nuestro método de interpretación y decir, esto es una narración histórica, y de pronto el capítulo 3 se convierte en una metáfora. Hay una razón más por la cual podemos aclarar que no es una metáfora, porque si esto fuera una metáfora, nada de lo que habló el Señor Jesús sería cierto. El mismo Señor Jesús sería un mentiroso. Y el mismo Pablo estaría diciendo mentiras. Y toda la fe que está en todo el resto de las Escrituras sería una verdadera farsa. Entendemos, hermano, que esto es una narración histórica. Así que respondiendo a la pregunta, ¿es una narración histórica o una metáfora? La respuesta es una narración histórica. Es una narración, es un hecho. ¿Sí? No hay de ninguna manera una transición que nos pueda hacer pensar que esto es una ilustración o hay un lenguaje simbólico. Hay sentido figurado en algunas de las expresiones de este pasaje, por supuesto. Sin embargo, la narración de los hechos que acontecieron son una narración histórica. Ahora, respondamos entonces a la primera pregunta que le hice. ¿Quién fue el tentador? Según el libro del Génesis. ¿Quién? La serpiente. ¿Quién tentó a Eva? La serpiente. Cuando leemos la Escritura, hermano, déjeme decirle que estamos muy contaminados de muchas ideas, de mucho conocimiento. Y a veces tenemos que detenernos un poco a leer los escritos. Y es una de las razones por las que estuve dando los estudios de los viernes en lo que es hermenéutica y cómo se interpreta la Biblia, porque esto complementa lo que estamos hablando hoy. ¿Sí? Es importante leer cómo Génesis está enfocando esto. Y entendamos lo siguiente, el Génesis nunca menciona a Satanás. Nunca lo menciona. Busque el nombre de Satanás. Busca el nombre del diablo, busca el nombre de un espíritu en el libro de Génesis y no aparece. Es más, busque a Satanás en todos los escritos de Moisés, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios y no aparece. Posiblemente aparece hasta el libro de Crónicas, en donde Satanás tienta al rey David, utiliza el nombre de Satanás. Ahora, posiblemente aparece todavía antes en el libro de Job, entendiendo que el libro de Job fue un libro escrito fue de los libros más antiguos. Posiblemente Job fue contemporáneo a Abraham. Así que ahí es donde aparece Satanás en acción. Sin embargo, no aparece en los escritos de Moisés. Así que para Moisés, lo que Moisés está narrando son los hechos desde el punto de vista humano. No hay nada de espiritual. Recuerde que cuando Dios crea la tierra, crea el cielo y la tierra, está hablando de una manera literal, los cielos y la tierra, y posiblemente, hermano, de los cielos. Cuando dice la Escritura, y creó Dios los cielos, y terminó Dios los cielos en plural, algunos eruditos entienden que se está refiriendo no nada más a los cielos físicos que nosotros podemos ver, el cielo sideral allá en el universo, el espacio, las estrellas, sino inclusive el lugar en donde están los espíritus y los ángeles. Porque también ellos fueron creados y entendemos que fueron creados durante el tiempo también de la creación. Donde aparecen no creemos o no se puede realmente asegurar, como algunos aseguran, que la creación angelical, inclusive Satanás, fue creado mucho tiempo antes en la eternidad. No hay ninguna evidencia bíblica, no hay ninguna evidencia en la Escritura que nos demuestre eso. Solamente son suposiciones. Sin embargo, los teólogos más serios desde todas las edades se han entendido que la creación aún espiritual fue incluida en el libro de Génesis capítulo 1. Casi no hablamos de ello, pero recuerda, el capítulo 1 nos está dando una perspectiva desde esta tierra.
nos está mostrando la creación desde el punto de vista humano. Así que toda la fraseología y todo lo que habla los primeros capítulos de Génesis nos van a mostrar las cosas desde el punto de vista humano. Así que si usted visualiza, pudiéramos viajar en el tiempo y ver lo que pasó, la verdad es que las historias que le contamos a los niños de Adán y Eva no están muy alejados de la realidad. Tal vez muchos piensan que es una historia de niños. No fue una historia de niños, fue una historia real, pero una historia muy fuerte, muy grave, que a lo mejor se nos ha infantilizado esta historia, pero ahorita, hermano, es lo que quiero hacer, tratar de desinfantilizar la historia, no sé cuál será la palabra, no dejarla tan mítica la historia, tan aparentemente metafórica, sino darle la realidad que la Escritura intenta enseñar y que los hombres de piedad y los grandes hombres de Dios que han estudiado las Escrituras nos han dejado como herencia en una buena interpretación bíblica. Así que la respuesta, ¿quién tentó a la mujer? La tentó una serpiente. Visualice esto. ¿Qué es lo que vio la mujer? ¿A Satanás? La Biblia aquí no dice de ninguna manera que la mujer vio a Satanás, porque posiblemente pudo haber sabido quién era él. Estoy suponiendo algo. Hay cosas que estamos suponiendo. Y le voy a hacer siempre la diferencia entre las cosas que estoy suponiendo y las cosas que dice la Escritura. Porque eso es importante, hermano, entender. ¿Qué cosas dice la Escritura? ¿Qué cosas entendemos por la Escritura? ¿Y qué cosas son conjeturas de lo que nosotros podemos imaginar o pensar? Para entender que lo que Dios quiso dejarnos es lo que exclusivamente dice la Escritura. Lo que dice la Escritura es que Eva, ¿con quién habló? Con una serpiente. Dice, ¿cómo es posible hablar con una serpiente? ¿Alguien aquí ha hablado con una serpiente? Nadie, ¿verdad? Porque le dirían, está usted loco, ¿no? Además de que, ¿qué pasa cuando usted ve una serpiente? Huye, ¿verdad? Pongamos a pensar desde el punto de vista humano nosotros, cuando usted ve a una serpiente, ahora no crea que esta seguramente fue una pequeña culebrita de pastito como las que nos encontramos muchas veces en nuestras casas. Yo no sé si ustedes no se ha encontrado alguna culebrita. Algunos las matan. A mí no me gusta matarlas. Hay gente que mata las culebras, ¿no? Hay gente que les tiene mucha coraje. Todo el mundo le tenemos miedo, oiga. A veces hay gente que dice, no, es una culebrita de pasto. Pues será una culebrita de pasto, pero es una culebra, ¿no? Y entre es buena o es mala, mejor las respetamos, ¿no? Las arañitas también. Entonces no me gusta matarlas, pero las dejamos, mejor que se vayan a vivir a otro lado, ¿no? Pero no hablamos con serpientes. Ahora pónganse a pensar en Eva. Dice aquí que la serpiente se le da características aquí, se le da un carácter aquí. Dice que era astuta, pero se le ubica entre quiénes, entre los animales. No se le ubica entre los seres espirituales. Se le ubica entre los animales, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Entonces, esto era una serpiente que tenía una capacidad muy particular. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿la serpiente habló? ¿Usted qué cree? Bueno, no es lo que creemos. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 1. La cual dijo a la mujer. Aquellos que piensan que es una ilustración, bueno, ¿qué parte de dijo no entienden? Dijo. O aquellos que piensan que la serpiente es una representación de la maldad del hombre. En realidad el hombre es malo, pero Eva estaba sin pecado. ¿Qué parte de dijo no entienden? Aquí dice la Biblia que llegó una serpiente de entre los animales que Jehová había hecho. Recuerde que ¿dónde estaban ellos? En el jardín que se encontraba en el Edén. El Edén era una región y el jardín estaba en el oriente. En donde estaba el árbol en el centro del jardín, el árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Estaba la vida y estaba la muerte ahí. Ellos sabían que el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberían tocar.
y aparece una serpiente. La otra pregunta es, ¿se asustó Eva al ver la serpiente? Posiblemente no. Uno, Eva no sabía lo que era el miedo. Segunda, ella estaba acostumbrada, hermano, en el Edén, cosas extraordinarias. Recuerde, no era un lugar como el que ahorita nos podamos imaginar, no existe más. ¿Sí? Y estaban conociendo animales, hermano, animales extraordinarios que Dios haya hecho. ¿Sí? Muchos de los que conocemos hoy. Pero simplemente al ver una serpiente, ¿con quién habló la mujer? Con una serpiente. Apareció una serpiente y esta serpiente hablaba. Esta serpiente hablaba. Ahora, ¿era una buena serpiente? Definitivamente no era una buena serpiente. No hizo algo bueno. ¿Sí? Cuando la Biblia utiliza el término era astuta, el original, tiene que ver no nada más con la astucia o las artimañas o el hecho de ser muy hábil, sino que además tenía una intención negativa. Aquí se vea claramente en el contexto, al estudiar la palabra en su contexto, entendemos que esta serpiente tenía una habilidad sobre todos los animales, era un animal especial que seguramente debió traerle atención a Eva y tenía una muy mala intención. ¿Sí? Entonces la serpiente habla. Entonces, ¿quién tentó a Eva? Una serpiente. Ahora le voy a preguntar, ¿la serpiente era igual que las serpientes de hoy? Entendemos por la escritura que la serpiente que tentó a Eva no era como las culebritas del día de hoy. ¿Sí? ¿Por qué decimos eso? Después de la caída, la serpiente es maldecida. Vaya un poquito más adelante. Y cuando Dios confronta el pecado del hombre, y la mujer le echa la culpa a la serpiente. Fíjese, aquí hay algo interesante, el versículo 13 dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comió. Aquí no dijo el diablo, ¿verdad? Como algunos dicen, ay, es que el diablo me tiene, Satanás me tiene. ¿Quién dijo? ¿Qué vio Eva? ¿Quién la engañó? Ese animal me engañó. Habló y me engañó. Y entonces Jehová dijo ¿a quién? A la serpiente. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. Ahora entendemos por qué las culebras andan sobre sus pechos. Su locomoción, la locomoción de la serpiente antes del pecado, de este animal que tentó a Eva, era diferente. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Algunos científicos tienen conflictos con este problema y nos podemos preguntar, ¿las serpientes comen polvo? ¿Comen ratitas? ¿Comen animalitos? ¿Se comen unas a otras? ¿Comen cocodrilos? Y unos cocodrilos se las comen a ellas, pero no comen polvo, ¿no? Algunos han tratado de espiritualizar eso y pensar que las serpientes comen humanos o Satanás se come a los humanos, ¿verdad? Pero realmente lo que está hablando aquí es donde sí debemos entender que está utilizando un sentido figurado en el aspecto de cuando dice la serpiente come, porque usted sabe la naturaleza de las serpientes. Tienen las serpientes su lengüita y tienen unas glándulas en la parte de adentro hay unas glándulas, porque las culebras son sordas. ¿Sí? Pueden ver, no pueden oír. Realmente se guían y captan sus presas a través de ¿qué? De su lengua. Corta la lengua a la pobre culebra y deja así. Deja de vivir. No puede atacar. Por eso a los chismosos hay que ser a los que las culebras. Córtele la lengua y se acabó el problema. Es una buena ilustración, ¿va? Ahí está el poder de los chismosos. Ahí está el alimento de los chismosos. ¿No? También las culebras, hermano. Está el alimento ahí porque ellas perciben, tocan polvo, tocan las partículas que hay, que detectan en el aire. Y entonces al meter la lengüita toca esas glándulas que tienen, que están conectadas a sus cerebros, interpretan y pueden saber
dónde está su presa y lo que hay. ¿Okay? Entonces, cuando la Biblia se refiere a eso, no está en contra de la ciencia, sino simplemente es una forma de explicar. Se arrastrarán y comerán polvo. Andan en la tierra. ¿Sí? Tiene un significado todavía mucho más, hablando acerca de lo horripilante o el estado al cual el mal debe quedar y ser realmente despreciado. ¿Sí? Realmente las pobres culebras, las pobres serpientes, vamos a llamarlas pobres, son unas víctimas también del pecado como toda la creación. ¿Sí? No es para que nosotros despreciemos a las culebritas como seres creados por Dios, porque debemos entender que aún alguna pareja de culebras, de serpientes, debieron haber entrado en el arca. ¿Sí? Debieron haber entrado en el arca y Dios bendijo a los animales que salieron del arca. Así que aunque la serpiente que tentó a Eva fue maldecida y hubo una consecuencia, porque no hay inclusive animal que atente contra la voluntad de Dios y sea el mismo animal. En la misma ley, recuerde, la misma ley establecía que si una bestia, un buey, mataba a un animal, a un ser humano, aunque fuera por accidente, el animal tenía que morir. El animal tenía que morir. Aun cuando había perversión de un hombre ante un animal, porque había hombres perversos, el animal, ¿qué culpa tiene? Tenía que morir el animal, además del perverso. Porque la perversión, hermano, es algo que contamina. Entonces, este animalito estaba contaminado. Dios da una maldición sobre esta serpiente. Ahora, se ha entendido la mayoría de todos los eruditos bíblicos desde todas las edades, desde Lutero, desde todos los grandes hombres de teólogos de mucho tiempo, pueden ver o pueden discernir que la serpiente tenía patitas. Porque si dice que ahora se arrastra, es porque antes no se arrastraba. Algunos piensan que caminaba erecta, pero ¿cómo podía caminar? No puede caminar como un palito así, la serpiente. Algunos dicen, pues hay serpientes voladoras, sí, pero estudie bien, las serpientes voladoras les llaman voladoras porque brincan de árbol en árbol, pero pónganlas en el piso. Su sigue siendo por arrastre. ¿Sí? Algunas saltadoras, hay unas viboritas saltadoras, dicen, brincan, pero esas no brincan más del tamaño de su cuerpo, sino tienen la capacidad, tienen grandes capacidades locomotoras en el suelo, en su arrastre. Y nos causan horror. Solo salvo algunos que les gustan tener algunas mascotas, como algunas cobras, y nos ponen a sufrir a todos los que vivimos ahí alrededor. He leído las noticias, a veces gente que yo no sé por qué tiene ese tipo de animales, que son un peligro. Hace poco en un estacionamiento aquí cerca, en esta ciudad, encontraron algún dueño de una cobra muerto por su misma cobra y andaban buscando a la pobre cobra, ¿no? Digo, pobre cobra, pero... y hay gente que tiene ese tipo de animales ahí, ¿sí? Y para mí es una irresponsabilidad. Yo creo que deberían estar esos animalitos en su hábitat. Y si visitamos su hábitat, pues tenemos que ir con cuidado, ¿no? Si va a la selva, pues claro que tiene que ir con cuidado. Pero Dios al ser humano le ha dado las capacidades para mí me maravilla, hermano, la gente que maneja en los zoológicos estos animalitos, agarran unos instrumentos largos con unos ganchos y ahí andan con los animales, pueden ser venosos y demás, pero están corriendo un peligro. Hubo algo, hermano, hay que tener cuidado aún con las serpientes. No estamos satanizando a las serpientes, pero hay algo bíblico. ¿Sí? Hubo una serpiente que tentó a la mujer. Y esta serpiente era diferente a las que ahorita tenemos. Algo cambió en ellas. Y todas las serpientes ahora se convierten en un recordatorio para nosotros de una caída terrible, hermano. Y de que hay un tentador. Recuerde esto, bíblicamente una culebra, una culebrita, cuídelas, son parte del equilibrio ecológico, hermano. Hay serpientes cascabel aquí cerca, ¿no? Hacia la frontera está lleno de serpientes cascabeles. Pero son importantes las cascabeles, si no van a multiplicarse un montón de otros animalitos que son los que las cascabeles se comen. Ahora, si se multiplican mucho las cascabeles y no hay comida, pues bueno, empiezan. Es un equilibrio en los ecosistemas y son importantes, por eso hay que cuidarlas. Hay que cuidar las serpientes como cualquier otro animal. Sin embargo, nos recuerdan algo. Hay un tentador. Hubo un tentador, hubo un pecado. Hubo un pecado
y, y hubo alguien que fue tentado y por medio de esa pareja entró el pecado a toda la humanidad. Que una serpiente le recuerde, que nos recuerde, hermano, esto, que nos recuerde que necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. Aún en el libro de Juan, en el desierto, Dios utilizó serpientes para probar al pueblo, para juzgar al pueblo y para sanar al pueblo. Recuerde que cuando una vez las serpientes estaban picando al pueblo por juicio de Dios, Dios le dijo a Moisés, Moisés, levanta una serpiente de bronce y cualquiera que mire a la serpiente será salvo. Y cuando eran picados, los hombres del pueblo de Israel miraban a la serpiente de bronce y eran sanados. Y el Señor Jesús nos da la interpretación de ese simbolismo en el libro de Juan. Dice, como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así igual manera, hermano, aún la serpiente va a dar una señal de que necesitamos mirar a quien verdaderamente nos va a dar vida, que es Cristo. ¿Okay? ¿Vamos bien? Ahora bien, entonces, ¿quién tentó a la mujer? Una serpiente. Ahora, ¿quién era la serpiente? Ahora sí, Génesis no dice nada, no dice quién era. Pero entonces tenemos que buscar la respuesta en la Biblia. ¿Sí? Y por eso tenemos que buscar esa respuesta. Así que vamos a ver quién era la Biblia. Dicen los hermanos, y yo creo que todo el mundo sabemos que era el diablo. ¿Qué le parece? Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis 12, 9. Apocalipsis 12, 9. Dice así, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente. ¿Quién? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ¿quién es la serpiente del libro de Génesis? Ahora sí podemos responder que es el diablo, pero fue una serpiente. ¿Qué es lo que vio Eva y quién la tentó? Una serpiente. Sí. Dios, ¿qué maldijo? A una serpiente y también al diablo. Vámonos al Génesis otra vez. Génesis capítulo 3. En el capítulo 3. Versículo 14. Jehová Dios dijo a la serpiente. Directamente no se menciona el nombre del diablo, pero aquí el diablo está involucrado. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿A quién maldijo aquí Dios? A la serpiente, al animal. ¿Sí? Porque no se escogió, no fue un perro, no fue un gato, no fue una jirafa, no fue un elefante, fue una serpiente. Pero el versículo 15, ¿a quién le corresponde? ¿De quién habla Dios? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este lenguaje, mi hermano, es simbólico y esto va mucho más allá de un animalito. Esto no se le puede aplicar a un animal, sino esto se lo habla Dios al tentador, a Satanás. Este es el primer mensaje del evangelio que usted puede encontrar en el libro de Génesis. Y aquí habla de quién? Le habla al diablo y sin mencionarlo le habla de Cristo. ¿Okay? Este versículo es nuestra primera referencia al plan de salvación para el hombre. Cuando Dios le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, el hombre, aquella que tentaste, aquella que cayó primero. Entre tu simiente, es decir, entre alguien que va a nacer de ella, sus hijos, su hijo, en este caso cuando dice su simiente, se refiere a uno,
alguien que nacería de mujer. ¿Sí? Alguien que no, aquí no está hablando, recuerde, algo tan espiritual, de un lenguaje muy espiritual, sino un lenguaje muy humano. Su simiente está utilizando términos humanos, no tan médicos porque no es para médicos, sino está hablando de algo que había de venir, una descendencia de Cristo, ¿sí? Entre tu simiente y la simiente suya, ¿sí? Va a haber una lucha entre los hijos del diablo. La misma Biblia dice que los pecadores son hijos del diablo. Aún los religiosos del tiempo, Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son de su padre, el diablo. Y una lucha, y que hubo una lucha entre ellos. Pero ¿qué pasó con Cristo? ¿Qué hizo el diablo? Hizo que lo llevaran a la cruz. Él hirió a la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer hirió su cabeza. ¿Por qué se escogió una serpiente, mi hermano? Porque la serpiente, ¿y por cómo tenía que ser vencida una serpiente? En la cabeza. Si usted corta una serpiente por la mitad, si es suficientemente cruel como para cortar un animalillo, ¿qué va a pasar? Nada más hiera al pobre animalito. El pobre animalito sigue vivo, porque su vida, todo está en su cabeza. Obviamente le corta parte de pues, sus huesos y sus intestinos, pero lo deja sufriendo al pobre animal. ¿Cómo se matan a las serpientes? Por la cabeza. ¿Qué está hablando aquí? Que la simiente había de acabar con el dominio de Satanás. Satanás está tomando un dominio y tomando un lugar. Y con esta promesa, esta es una promesa de salvación y de redención para el hombre en su pecado. Tú heriste a la simiente, tú heriste a toda la descendencia. Tu tentación llevó a la caída de esto, pero la simiente de esta mujer va a acabar contigo. Y va a acabar con todo eso. Aleluya. Porque Dios nos está dando a través de esta promesa la salvación. Y entonces, versículo 14 se lo habla a la serpiente y el versículo 15 se lo habla ¿a quién? A quien usó a la serpiente, a Satanás. Así que entendemos, hermano, que Satanás usó a la serpiente. La pregunta es, ¿Satanás puede usar animales? ¿Satanás puede utilizar animales? Lo hace. Aquí vemos que Satanás utilizó serpientes. Recuerda que cuando Jesús liberó un endemoniado en Gadara, ¿a dónde se fueron los demonios? A los puercos. Peor aún, hermano, Satanás puede usar a los hombres. Satanás utilizó a Pedro. Jesús cuando le habló a Pedro, cuando Jesús estaba profetizando su muerte, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado para que se cumpla esta palabra, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Pedro? Dijo, Señor, nada de estas cosas te acontezcan. Y Jesús le dijo, ¿a quién reprendió? A Satanás. Vete de mí, Satanás. Pero era Pedro. ¿Y cómo le llamó? Ahí vemos a Dios hablándole a quién. A Satanás. Y después le habló a Pedro. Porque tú no ves las cosas de Dios, sino la de los hombres. Una doble, ahí Jesús confrontó dos. El corazón de Pedro terrenal, pero a un ser espiritual que estaba detrás de esa tentación, que era Satanás. Satanás siempre va a estar detrás de la tentación. Entonces, Satanás con la mujer utilizó una serpiente. ¿A quién utilizó? A un amigo de Jesús, al cercano de Jesús, a Pedro. La serpiente, hermano, dice la Biblia que es más astuta de todos los animales del campo. Satanás es un ser muy astuto y sabe tentar. Se salió con la suya, hermano. Tentó a la mujer. ¿Podemos ver la tentación de la mujer? Vamos ahí a Génesis 3. Regresemos. ¿Cómo es que entró la serpiente? ¿Cómo tentó la serpiente? Y esta es la pregunta más perversa que se puede usted imaginar. La pregunta más perversa que se puede imaginar es, ¿con qué Dios ha dicho? Mire,
Versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comeráis de todo árbol del huerto. Mire, usted se puede quedar con eso cuando alguien le dice, con que Dios ha dicho. Oiga, ¿usted no ha escuchado a la serpiente algunas veces así? A un montón de serpientes con cara de amigos o amigos detrás de los cuales hay. ¿Con qué hora vas a la iglesia todos los domingos? ¿No los ha escuchado? A sus propios hijos, a sus propios padres, a sus propios amigos. ¿Sí? ¿Quién está detrás de ellos? Satanás los está tentando, los está usando. Y tal vez tengan pecado ellos, pero también Satanás está detrás de todo eso. ¿Cómo actúa la serpiente, mi hermano? ¿Cómo actúa Satanás? Dios tiene su palabra. Dios le dio palabra. Y la mujer la sabía, porque ¿cómo responde la mujer a la pregunta de Satanás? ¿Satanás qué hizo? Lo único que hizo fue, le preguntó algo, pero con mucha intención. Con que Dios ha dicho, hermano, eso es perverso. Es como cuando a los niños les dicen, ¿a poco tu papá no te deja comer pizza? Pero si nosotros comemos de todo, ¿a poco tus papás nada más te dan puras verduras? ¿Sí? Así de perversa es la cuestión, ¿verdad? Satanás está así de perverso. Con que Dios no te deja comer. Es lo mismo, mire. Con que Dios no. Qué malo es Dios. Dios dejó su palabra. ¿Y cuál era el propósito? Dice la Biblia que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Que el hombre viviera y reflejara su gloria, su imagen. ¿Cómo estaba Adán y Eva? ¿Cómo vivían en el huerto? Desnudos. Reflejaban la gloria de Dios. Ahorita nadie queremos andar así. ¿Sí? Pero reflejaban la gloria de Dios. Y el propósito eran hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios y reflejaban la gloria de Dios y vivían bajo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenían ellos? La palabra de Dios y vivían por la palabra de Dios. La palabra de Dios, coman de todo el huerto, esta es la bendición que yo les doy. La palabra de Dios los bendijo, la palabra de Dios les dio trabajo, la palabra de Dios les dio instrucción. Dios venía a hablar, la voz de Dios se paseaba. Dios se paseaba para darle palabra, para sostenerlos, para sustentarlos. Y la obediencia a la palabra es lo que los sostenía en vida eterna. Dios tenía un propósito para ellos. Dios viviendo, el Dios verdadero, con su verdad, solamente les decía, no comerás de ese árbol. Esa fue la palabra de Dios, esa fue la instrucción, no comerás de este árbol. Pero viene otra voz, la de la serpiente que siempre quiere usurpar la voz de Dios. Y mire, ¿qué es lo que hace la serpiente? Empieza a trabajar con la imagen de Dios en Eva. El concepto que Eva tenía de Dios. Esto es siempre normal. Cuando alguien le quiere hablar mal de alguien, le va a llegar así. Con que, oye, ¿ya te enteraste? ¿Qué? Fulanita. Y a lo mejor usted no sabe, estaba todo bien con ella, pero ya, ¿qué le ponen ahí? Ya le pusieron un prejuicio en contra de alguien. Y después le avientan el chisme. ¿Sí? Fíjese que fulanito bien bueno que es. Ay, sí, no, es muy bueno. Pero ¿qué cree? Ya con el que cree, si no le cambian la mentalidad que tiene la gente. Así es el ser humano tan perverso, hermano. Es la misma semilla satánica que nos ponen. ¿Sí? Tenemos que luchar, hermano, porque somos débiles. Y esto estamos hablando a nivel humano. Pero la serpiente le cambió la mentalidad a la mujer.
Le cambió la mentalidad a la mujer. ¿Sí? En el matrimonio, ¿a poco no llegan amigos o amigas? Tu marido. ¿A poco tú le haces de comer a tu marido? Es que es un macho. Pero mira, es una serpiente, hermano. Serpientes. Que deberían prepararle a sus esposos. Y de igual manera. ¿Sí? Aquí no estamos haciendo diferencia entre los hombres y mujeres, ¿no? Pero es que a veces son así, esas amigas. ¿Sí? Esos amigos, mira, la mujer hay que tenerla aquí. Nos cambian la imagen de la serpiente. Perdón, la serpiente nos cambia la imagen de la gente. ¿Sí? Nos cambian la imagen de la gente. Los padres podemos estarle poniendo muy mala imagen a nuestros hijos. Yo te dije que no te casaras con ese hombre. ¿Sí o no te lo dije? Sí, mami. Sí, mami. Ya se casó ya. Ayude. ¿Sí? Mira, mi hija, hay que buscar consejería. Busca a Dios. Busquen juntos a Dios. Las cuestiones se tornan muy complicadas, hermano. Se tornan muy complicadas. Pero no podemos, precisamente si están complicadas, si dejamos que la serpiente se meta, se amoló todo. Porque la serpiente vino a destruir, hermano, el Edén. La serpiente con su engaño, ¿usted no cree que quedaron Adán y Eva muy felices? Hubo enemistad aún en ellos. Adán, ¿qué hizo con la mujer? Primero, hueso de mi hueso y carne de mi carne. Después pecó y dijo, la mujer que me diste, tú tuviste la culpa. ¿Sí? Y la mujer que dijo, la serpiente que tú creaste. ¿A quién le echan la culpa a todos? A Dios. Pero realmente, ¿quién vino? La serpiente. Por eso, ¿a quién le habló Dios primero? A la serpiente. Y después le habló a la mujer. ¿Sí? Y después le habló al hombre. Y el pecado, cada uno lleva su propio pecado, hermano. Aquí, la Biblia nos está enseñando aquí que cada quien lleva su pecado. Lleva su consecuencia. Serpiente, tú pecaste. Satanás, él ya estaba perdido, hermano. Déjeme decirle, los demonios y el mundo espiritual está perdido, espantosamente perdidos. Usted tiene remedio. Usted y yo tenemos remedio. Gloria a Dios nos salvó, aunque estábamos igual de perdidos. Déjame decirle que estamos igual de perdidos que Satanás, pero Satanás no tiene remedio, así que aguas con la serpiente. Porque el que no tiene remedio dice, viene y cada vez que tiene la oportunidad viene con grande rabia, para hacer destrozos, para destruir. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces la serpiente que trae una mala imagen de Dios y le pone a Eva una nueva imagen de Dios. ¿Cuál es esa imagen? Mira, Dios, conforme a su imagen, ustedes conforme a la imagen de Dios, en obediencia a Dios, solamente están limitados. Porque ellos habían recibido la palabra que los limitaba. Sí, había un límite. La palabra de Dios trajo un límite a ellos, no ese árbol. Y era el único límite que tenían. La obediencia. Solamente un límite. Pero yo, la serpiente, te estoy ofreciendo una vida sin límites. La serpiente le dijo, Eva le responde. ¿Cómo le responde Eva con la palabra de Dios? Algunos piensan que Eva no sabía la palabra de Dios, sabía la palabra de Dios. Y la respuesta de la mujer fue conforme a la palabra de Dios. ¿Qué hizo la mujer? Respondió lo que sabía. ¿Qué dijo ella? Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. O sea, Eva sabía que ese árbol era prohibido. Así que Eva repitió la palabra de Dios, la instrucción divina.
A que hasta aquí Eva está bien. ¿Le damos crédito a Eva? Bien, Eva. Respondiste bien a la serpiente. Pero recuerde, la serpiente no se queda con la primera, hermano. A Jesús lo tentó 3 veces. Y entonces viene el siguiente ataque. Ok. Entonces la serpiente dijo a la mujer. Ahora sí, ya no le preguntó. Ahora le dio una palabra. Primero le metió una duda y después le dio una palabra. Así es la serpiente. Primero le mete duda y después le da un consejo. Primero le mete duda de la gente que le rodea, los pone en contra de los demás y después le da consejo. ¿Con que no te estás llevando bien con tu marido o con tu esposa? Yo te voy a dar un consejo. Un clavo saca otro clavo. La serpiente. ¿Sí? Y entonces la mujer le dice, Dios dijo esto. ¿Con que Dios dijo? Esa es la misma voz que a veces oímos, hermano. ¿Con que Dios dice que es amor? ¿Cómo que Dios es amor si le pidió a Abraham su hijo? ¿Qué Dios de amor puede pedirle a alguien su hijo? No he escuchado eso, yo he escuchado gente que dice eso. Esa es la serpiente, hermano, hablando. Dios dijo esto. O sea, Dios dijo que solamente porque creas en Cristo vas a ser salvo. Con que Dios dijo que no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Dios dijo eso, ¿en serio? Dios dijo eso. Dios dio todas esas leyes. Dios es bueno. Esa es la serpiente hablándonos. Dios es bueno y te dice todo eso. En la iglesia, ¿ustedes no toman? ¿Usted no toma, hermano? ¿No fuma? ¿No baila? Ay, qué aburrido. ¿Dónde dice la Biblia eso? Esa es la serpiente, hermano. ¿Sí? O sea, ¿se va a ir al infierno? ¿Usted cree que Dios tan bueno va a mandar a la gente al infierno? Esa es la voz de la serpiente. Si Dios dice una cosa, la serpiente lo va a contradecir. Así es la voz de la serpiente. Con que Dios ha dicho. Después de que le mete duda, después le da el consejo y le dice, no morirán. No moriréis. Y entonces viene una nueva palabra. Está la verdad de Dios y la verdad de la serpiente. La verdad de Dios era que si tú comes ese árbol vas a morir. Y la verdad de la serpiente es, no moriréis. Y confundió a Eva. ¿Se da cuenta cuál es el problema que tenemos? Es la confusión. Vivimos confundidos. Cuando Satanás nos confunde, ¿cómo se habría ido usted si fuera Eva? ¿Cómo se fue? ¿Qué más dijo la serpiente, hermano? Si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Le metió el veneno, hermano. Primero la mordió y después le metió todo el veneno. Estoy hablando figuradamente, ¿ok? No la mordió, no crea que vaya a decir, pastor dijo que la serpiente mordió a Eva. No, estoy hablando figuradamente, ¿ok? A través de esto le está metiendo ese concepto de que Dios sabe que el día que de él coman serán abiertos vuestros ojos. O sea, Dios es tan egoísta que no quieren que sean como él. Oiga, qué engaño. Si Dios los hizo a su imagen, ese era su propósito. Y su verdad es solamente no coman y ustedes van a estar bien. Ese es mi propósito, que vivamos en comunión y en unidad. Ustedes en obediencia y ustedes van a reflejar mi gloria, porque son hechos creados conforme a mi imagen y mi semejanza. Pero Satanás les dijo, no, seréis como Dios. Les puso una mala imagen de Dios, como un Dios no bueno, sino un Dios malo, un Dios egoísta, y les ofrece una vida a la serpiente ¿de qué? De ser como dioses. O vives como con la gloria que Dios te da, o mejor tú te ganas tu nivel de Dios. Porque aquí dice, la serpiente le dijo, seréis como dioses. Eso me recuerda, hermano, mucha filosofía que hay en estos tiempos, inclusive en mucha iglesia. Cuando le hablaba acerca de la creación del hombre, le decía, ¿qué es lo que Dios creó?
¿Creó dioses? Creó un hombre. Dios nos hizo hombres, aún los cristianos somos hombres, no somos ni superhombres, ni supermanes, ni superdioses. Hay mucho movimiento, hermano, actualmente de hombres que enseñan esto. Hay mucha prosperidad, además de la prosperidad, mucha enseñanza supuestamente apostólica, torcida, hermano, de que somos dioses o somos dioses. Unas malas interpretaciones bíblicas. Hermano, recuerde, Dios usa seres humanos de carne y hueso, como usted y como yo, por eso los tuvo que redimir, nos ha redimido y por su espíritu Él nos usa. Jesús en forma de hombre, hecho poco menor que los ángeles, dice el Salmo 8, fue coronado de gloria ilustre. No es un animal, pero tampoco es poco menor que los ángeles. Pero Satanás, ¿qué le ofreció a la mujer? Seréis como dioses. Y le ofreció algo ¿qué es lo que nos ofrece ahora? Nueva era, superación personal. ¿Sí? Descubre el campeón que hay en ti. ¿Sí? Y es la voz de la serpiente. Y despreciamos la voz de Dios. Despreciamos la sencillez del evangelio, del mensaje. De la necesidad que tenemos de Cristo y de nuestra condición pecaminosa que somos, hermano, y del propósito que Dios tiene de reflejar no nuestra gloria, porque no tenemos gloria sino la gloria de Dios. Ahí sí podemos entender que Dios quiere levantarnos, pero como cuando decimos eso de Dios quiere levantarnos es un concepto muy humanista. Es un concepto, porque eso lo usamos, Dios quiere levantarte, hasta le damos profecía a la gente, Dios te va a levantar, Dios te va a levantar grande, otro nivel, hermano, para ti. Eso es la serpiente, mi hermano. Cuando llega a una iglesia y le empiezan a levantar a todo el ego, sálgase de ahí corriendo, por favor. Sálgase corriendo de ahí porque la serpiente lo está tentando. Yo te he levantado para algo grande. Yo te he levantado para que llegues a multitudes. Yo te voy a levantar, hermano. Hay un montón de gente que les ofrecieron un montón de cosas y ahora están frustrados porque le creyeron a la serpiente. Hay ministros que se han ido a movimientos, hermanos, extraños porque les ofrecieron multitudes de gente en sus iglesias. Pero eso es la trampa de la serpiente. Porque aquí no estamos para hacer lo que queremos, sino lo que Dios quiere. Tenemos gloria de Dios, no las tenemos que ganar. No nos la va a ofrecerla. No tenemos que comer nada. Ya tenemos, si tenemos a Cristo, tenemos la vida. Oye, Eva, tienes la vida. Ahí está el árbol de la vida. El árbol de la vida está bien. Tienes acceso a él. Solamente no vas a comer a este. Tienes a Dios. Este es el camino que Dios te está dando. Este es el camino que debes tomar. El evangelio es suficiente, mi hermano. Usted solamente necesita el evangelio. Con el evangelio usted va a poder restaurar su matrimonio. Con el evangelio, hermano, usted va a poder restaurar su relación con sus hijos, luchar por sus hijos, luchar por sus problemas. Bajo la luz del evangelio, lo único que podemos tener y lo más poderoso que tenemos es el evangelio. La vida de Dios. Oye, pero es que Dios me limita mucho. Jesús decía, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios no te limita, sino lo que tienes que ser limitado. Porque ese es el límite, hermano. Hay límite. Porque si no nos pone el límite, Dios sería un irresponsable. Es como si a usted le dijera, oiga, ¿a poco no le pone usted límite a sus hijos? ¿Por qué? Porque usted es un padre bueno. Porque es un padre responsable. ¿Dios era un padre irresponsable? No lo es. Así que va a haber límite y debemos entenderlo. Pero la serpiente nos quiere dar un libertinaje, hermano. Quiere que nosotros hagamos lo que queramos. Y ese fue el ofrecimiento de la serpiente. ¿Cuál fue el ofrecimiento de la serpiente? El ofrecimiento de la serpiente fue, no vas a vivir conforme a la palabra de Dios, vas a vivir conforme a mí o a tu palabra. Mira, tú vas a conocer el bien y el mal. Le ofreció un conocimiento, hermano, que ni Eva ni Adán sabían de qué se trataba y cayeron. Cayeron en maldad. Cayeron en maldad. Quiero concluir con esto, mi hermano. ¿Cómo podemos vencer a la serpiente? ¿Qué podemos hacer contra ella? ¿Qué hizo Eva contra ella? Nada.
¿Se da cuenta? La serpiente solamente le puso una duda, le dio una palabra y se fue. Pero ¿cómo se habrá quedado Eva? Confusión. ¿Y cuál fue el resultado de esa confusión? La tentación dio resultado. Dice que comió de su fruto. Vio, mire cómo le cambió la mentalidad a Eva. Versículo 10 y versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Mire cómo le cambió la mentalidad ahora del árbol. Le cambió Satanás la mentalidad de Dios y ahora le cambió la mentalidad de lo que Dios dijo que no. Así es Satanás. Tú tienes una buena imagen de Dios, tienes temor a Dios, viene Satanás y te dice, no, yo creo que Dios no te va a prohibir eso. Entonces te cambia la mentalidad de Dios, de un Dios que es santo a un Dios que es buena onda. Y entonces, como Dios es un Dios buena onda, ese Dios buena onda te va a permitir que hagas esto y entonces las cosas que eran prohibidas las vas a ver buenas. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Cómo lo vio ahora? Pero Dios dijo que era. Hermano, aquí debemos entender eso. Las cosas que nosotros vemos buenas no necesariamente son buenas. Las cosas que son buenas son las que dice Dios que son buenas, aunque las veamos buenas. Hay cosas que son buenas, pero que Dios dijo que son malas, no las toques. Por eso dice Dios, no toquéis lo inmundo y yo los recibiréis. Por eso necesitamos discernimiento y necesitamos, hermano, buscar al Señor. Y Eva entonces, ¿qué pasó? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para cazar. A lo mejor decía, ay no, a mí no se me antoja, pero ahora dijo, se ve bueno. Y después dijo, pero además aquí está la parte espiritual en su corazón, codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿A qué se refiere esto? Una sabiduría sin Dios. Tenían la sabiduría de Dios, hermano. No es que no tuvieran sabiduría. Satanás le está diciendo, a ustedes es que Dios los tiene sometidos. No quieren que avancen, no quieren que se superen. Es lo que dijo Satanás. Así a veces nos dicen a los cristianos que ustedes no quieren superarse. No, sí, hermano, hay que superarse. Eso es una mentira, que no queremos que se superen. Queremos que nuestros jóvenes se superen y que nosotros nos superemos, hermano. Que nos eduquemos y que nos superemos. Eso es parte, está bien. Es el propósito de Dios. Sí. Pero eso no quiere decir que vamos a permitir que se nos metan en nuestras doctrinas santas de la palabra de Dios. ¿Sí? Árbol codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió. Tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuál es la respuesta, hermano, a la lucha con la serpiente? Es el Evangelio. El versículo 15 que leímos nos hace ver que Jesús venció a la serpiente. Somos pecadores, hermano. Ese es el mensaje del Evangelio. Cada uno de los que estamos aquí somos pecadores y necesitamos a Cristo. La serpiente ya nos amoló a todos. Ya nos afectó a todos. Sí. Su veneno corre por nuestras venas. Se llama pecado. Somos pecadores. Pero Cristo vino a destruir las obras de Satanás, dice la Biblia. El Señor vino a destruir las obras del diablo y murió en una cruz y pisó la cabeza de Satanás. Por eso, hermano, lo único que podemos es responderle a Dios con fe, recibiendo a Cristo en nuestro corazón y dándole nuestra vida con todo nuestro corazón. No es algo que vayamos a hacer, mi hermano. No es algo que tenemos que hacer. ¿Sí? La pregunta es, ¿con qué Dios ha dicho? Déjeme decirle algo muy interesante. La respuesta que usted le pueda dar a esa pregunta, ¿con qué Dios ha dicho?, define su religión. Medítela, te la voy a dejar de tarea. La respuesta que usted le dé a la pregunta, ¿con qué Dios ha dicho?, ¿qué es lo que Dios ha dicho? La respuesta que usted le dé define su religión. El cristianismo le responde, escrito está.
¿Cómo respondió Jesús a Satanás? Satanás le dijo, tentó a Jesús y le dio palabra. ¿Cómo le respondió? Porque la religión de Jesús era hacer la voluntad de su Padre. ¿Y qué le respondió? Escrito está. Y Satanás otra vez. Y le dio palabra. Y Jesús le dijo, escrito está. Y la tercera vez, Satanás le dio palabra. Y Jesús le dijo, escrito está. Pero la tercera vez, Jesús con su poder y su autoridad le dijo, vete de mí, Satanás. Cuando Pedro le habló y le dijo, vete de mí, Satanás. Reconozca, hermano, la tentación. Discierna la tentación, porque eso define su religión. Para que no haga de la religión lo que, hermano, Satanás ha creado la religión. La religión, hermano, está al servicio del mismo diablo. Los esquemas religiosos, a veces, hermano, nosotros sin darnos cuenta estamos escuchando la voz de la serpiente. El legalismo es una voz de la serpiente. Con que Dios te ha dicho que te va a salvar porque recibas a Cristo por la fe, ¿a poco así de fácil? Y creamos un montón de sistemas. No te vistas así, no te pongas esto, no te pongas el otro. No estoy diciendo que no debemos estar bien educados, hermano, y ser propios, porque es parte del cristianismo. Ya lo hemos enseñado. Pero eso no te salva. Porque hay gente, hermano, pecaminosa, podrida por dentro, pero con una apariencia de piedad, apariencia que la misma Biblia dice, a los que tengan apariencia de piedad, aléjate de esa gente. Porque por fuera parecen piadosos, pero por dentro están podridos. Por eso la serpiente, hermano, es muy astuta. Y debemos tener cuidado. Pero la serpiente fue vencida en la cruz del Calvario. Este evangelio es por medio de la fe, mi hermano. Este evangelio es por medio de la fe. Es por medio de la fe en que Cristo murió y resucitó. Y una cosa más, hermano. Creyendo, hermano, confiando en que usted es un hijo de Dios, es un cristiano. Si Satanás utilizó un animalito, una serpiente, Satanás va a ocupar cualquier cosa para tentarlo. Y cada uno de nosotros estamos expuestos. Satanás, hermano, va a usar a su esposo. No se me vaya a asustar. O a su esposa. Digo, tampoco le vea cara de diablo, ¿no? Lo vaya a exorcizar, ¿no? Usted debe discernir cuando la serpiente le está hablando, porque puede hablarle por su marido, por su esposa, por sus hijos, por el más pequeñito, con esos ojotes tan bonitos que tiene, con esa ternurita. Dice que Satanás se viste de ángel de luz. Él no es un ángel de luz, pero se disfraza de ángel de luz. Se le presentó a Jesús en el desierto, pero se le presentó también a través de Pedro. Se le presentó en la cruz, crucificado, con gente que le decía, bájate de la cruz. Porque de que se podía bajar, se podía bajar. Pero se lo gritaban. Mi hermano, Satanás, la serpiente, hoy no le va a aparecer una serpiente, porque si usted ve una serpiente va a huir. Eva no huyó porque no tenía miedo a las serpientes. Esto vino en señal de amistad. La tentación de Satanás va a venir en forma de amistad y debe discernirla. Va a venir con hábitos religiosos. Va a venir disfrazada de pastor, disfrazada de ministro, va a venir disfrazada de ángel, va a venir disfrazada de qué sé yo, de cualquier cosa que usted se pueda imaginar. Debemos cuidarnos de la serpiente. Pablo les decía en una carta a sus iglesias, me temo, a los Gálatas, que así como la serpiente engañó a Eva, sus sentidos estén siendo desorientados. ¿Y saben quiénes los estaban desorientando? Ministros que habían llegado. Eso me muestra algo, hermano, que Satanás puede utilizar a cualquiera. Como ministros, hermano, debemos estar pendientes de la serpiente, pero cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en nuestra vida espiritual, porque va a venir la serpiente de en cualquier manera. ¿Cómo vamos a librarla?
¿Recuerda el Padre Nuestro? La última parte del Padre Nuestro, ¿qué dice? No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Realmente el original significa líbranos del malo. Dice la Biblia que Él no nos tienta. Satanás es el que tienta. Pero dice, no nos dejes caer en tentación, es decir, Señor, aquí necesito tu ayuda. El Padre Nuestro, el Señor Jesús, a través de esa oración nos está diciendo, miren, los van a tentar. Y por eso necesitan a Dios, necesitan orar. Una de nuestras oraciones es, ayúdanos a vencer la tentación. Cuando Pedro, en una vez Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearla. ¿Y qué hizo Jesús? Yo le dije que no. No. Jesús dijo, Él no habló con Satanás, Jesús con Satanás se la pidió y ¿qué hizo Jesús? Oró al Padre para que tu fe no desmaye. Y esa es nuestra oración cada día en contra de la tentación. Señor, que mi fe no desmaye porque tu fe determina la imagen que tienes de Dios. Otra vez, la respuesta a la pregunta define tu religión. ¿Tienes fe en el Dios verdadero? Que no te cambien la imagen del Dios verdadero por idolatría, por tu religión, por tus ideas, sino en el Dios verdadero. En el Dios que te ama, que dio su vida por ti, que te ha transformado por el Espíritu Santo, el Dios de la palabra, el Dios de la Biblia, el Dios de la Escritura, y por Él te guíes. Y nuestra oración cada día, y la vamos a hacer ahorita, hermano, es esta. Señor, no nos dejes caer en tentación. Líbranos del malo, para que cuando llegue el malo, como Jesús podamos vencer la tentación. Dice que Él no es alguien que no entienda nuestra necesidad, sino alguien que fue tentado como hombre en todo. Y Él entiende, porque Jesús fue tentado como hombre. Y no tenemos, dice, un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y si tenemos debilidades, es alguien que intercede por nosotros. Y por eso, hermano, le voy a pedir que se ponga de pie. Y que venga aquí adelante. Porque creo que cada uno de nosotros, hermano, necesitamos la ayuda de Dios para vencer a este ser que es increíblemente astuto. No se vence con una astucia humana, una filosofía humana. No se vence, hermano, fácilmente, sino con oración, hermano. Hermano, muchos nos han engañado muchas veces, mi hermano. Es más, hemos tenido ideas a veces falsas, porque la serpiente nos ha engañado. Y no se va a detener la serpiente de atacarnos. Ora al Señor. Doble sus rodillas o allí adelante, hermano. Qué bueno que viene.